Aquí me voy a ocupar de la parte 2 de las neurosis traumáticas y de guerra. Hay dos factores en la causación de las neurosis traumáticas, como ya habíamos visto en un anterior video. A, la carencia de un apronte angustioso, que se constituye como la última trinchera, la última defensa de la protección antiestímulo. Esto lo afirma Freud en 1920. B, la magnitud del estímulo, habitualmente en un corto lapso, un pequeño periodo de tiempo, se produce una desconstitución de la conciencia y la subjetividad que en ocasiones puede persistir a lo largo de la vida del individuo. El dolor generado de carácter masivo impide que sea registrado por la conciencia, por lo que no hay inscripción de restos némicos. Los esfuerzos por elaborar el trauma procuran derivar el criterio mecánico en químico-pulsional. Lo de químico-pulsional, recordemos que es la concepción de Freud, la de Lacan implica una energía cuántica. Se apela para dicho procesamiento a diferentes recursos, a las pesadillas. Recordemos que las pesadillas serían como una especie de guardián del despertar, en las que se reproducen regularmente la situación acontecida. Y por otro, a los dolores que procuran una redistribución libidinal. A pesar de estos esfuerzos, siempre queda un núcleo irreductible. Las pesadillas suelen estar acompañadas de intensos ataques de pánico y procuran establecer un dominio sobre los volúmenes de excitación mediante desprendimientos de angustia que no estuvieron presentes en la situación traumática. Ahora bien, en las neurosis traumáticas, el yo se defiende de una realidad exterior peligrosa, por ejemplo, un accidente. En las neurosis de guerra acontece un desdoblamiento entre lo que sería un yo de paz y otro de guerra, en una especialidad moebiana. Y en las neurosis de transferencia, el yo se defiende de las exigencias del ello. Esta alteración es generada por la irrupción brusca de una energía mecánica que proviene del mundo exterior, derivada de accidentes o acontecimientos traumáticos. De esta manera se afecta a la economía pulsional de la vida anímica, pero no se trata solo del estímulo externo, sino también de la carencia de un apronte angustioso. Así, se desconstituye la conciencia y la subjetividad como expresión de la pulsión de muerte. En situaciones de guerra, estas defensas, desmentida y forclusión, se pueden activar en un yo guerrero de ciertos combatientes que activamente buscan hacerse matar o bien dejarse morir, refutando un yo paz antiguo. Esto lo propone Freud en 1919. En esta circunstancia, la defensa puede recaer tanto sobre el juicio, ligado a la percepción del riesgo mortal externo, como sobre el discernimiento del peligro de perder la vida que implica el nuevo yo o doble parásito, con sus actividades osadas. También se suele desmentir un imperativo del superyo que se puede expresar en la frase «no matarás». Estas desmentidas se articulan habitualmente con una desestimación del sentir, con una supresión de la angustia, con lo cual el combatiente se configura como un autómata de acuerdo a un pensamiento mecánico. Tramitaciones de una neurosis traumática que incluye un morir a la manera ajena. Freud nos advierte que es hora de que cambiemos el viejo apotegma que afirma si quiere la paz,
prepárate para la guerra. Por otro, que diga, si quiere la paz, prepárate para la muerte. Solo si renunciamos a la inmortalidad, que es propia de la adolescencia y desde luego de la niñez, que procura su duración, y nos preparamos para la muerte, es que podremos resignar la violencia. Ahora me voy a ocupar de las modalidades de las neurosis traumáticas. Habitualmente se disciernen 4 modalidades de neurosis traumáticas: la individual, la grupal, familiar y de herencia orgánica. Se considera la neurosis traumática familiar como una reorganización de la economía de la pulsión en la familia, por ejemplo, ante la emergencia de una enfermedad en los padres que arrasa la coraza de protección antiestímulo. En las neurosis traumáticas individuales queda arrasada la dimensión subjetiva, producto de un acontecer violento que afecta al individuo como una enfermedad grave. Lo propio es considerado la atribución al mundo exterior. Por otra parte, la pérdida del trabajo, la pobreza, la inflación constante, se pueden constituir en un peligro para la economía energética de amplios sectores de la población, configurando una situación de singular violencia que puede derivar en las denominadas neurosis traumáticas, grupales o colectivas. En el proyecto de una psicología, Freud, 1950, considera lo biológico como una explicación que pone en evidencia la determinación genética de un fenómeno por su valor de supervivencia para la especie, es decir, que implica las pulsiones de conservación de la especie, alteradas, perturbadas, en situaciones de peligro y o terror, propiciando las neurosis traumáticas de herencia orgánica. Criterios del DSM-5 para el trastorno por estrés postraumático, APA 2013. Definición del trastorno por estrés postraumático como: A. Exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza en una o más de las formas siguientes. 1. Experiencia directa del suceso traumático. 2. Presencia directa del suceso ocurrido a otros. 3. Conocimiento de que el suceso traumático ha ocurrido a un familiar próximo o a un amigo íntimo, en los casos de amenaza o realidad de muerte de un familiar o amigo. El suceso ha de haber sido violento o bien accidental. 4. Exposición repetida o extrema a detalles repulsivos del suceso traumático, por ejemplo, socorristas que recogen restos humanos, policías repetidamente expuestos a detalles del maltrato infantil. Nota: el criterio A4 no se aplica a la exposición a través de medios electrónicos, televisión, películas o fotografías, a menos que esta exposición esté relacionada con el trabajo. B. Presencia de uno o más de los síntomas de instrucción siguientes asociados al suceso, que comienza después del suceso traumático. 1. Recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios e intrusivos del suceso traumático. 2. Sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido y o el afecto del sueño está relacionado con el suceso traumático. 3. Reacciones disociativas, por ejemplo, escenas retrospectivas en las que el sujeto siente o actúa como si se repitiera el suceso. Estas reacciones se pueden producir de forma continua y la expresión más extrema es una pérdida completa de conciencia del entorno presente. 4. Malestar psicológico intenso o prolongado
al exponerse a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso traumático. 5. Reacciones fisiológicas intensas a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso traumático. C. Evitación persistente de estímulos asociados al suceso traumático que comienza tras el suceso, como se pone de manifiesto por una o dos de las características siguientes. 1. Evitar o esforzarse para evitar recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos acerca o estrechamente asociados al suceso. 2. Evitación o esfuerzos para evitar recordatorios externos, personas, lugares, conversaciones, actividades, objetos, situaciones que despiertan recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos acerca o estrechamente asociados al suceso traumático. D. Alteraciones negativas cognitivas y del estado de ánimo asociadas al suceso traumático que comienzan o empeoran después del suceso, como se pone de manifiesto por dos o más de las características siguientes. 1. Incapacidad de recordar un aspecto importante del suceso traumático debido típicamente a amnesia disociativa y no a otros factores como una lesión cerebral por alcohol o drogas. 2. Creencias o expectativas negativas, persistentes y exageradas sobre uno mismo, los demás o el mundo. Por ejemplo, estoy mal, no puedo confiar en nadie, el mundo es muy peligroso, tengo los nervios destrozados. 3. Percepción distorsionada persistente de la causa o la consecuencia del suceso traumático que hace que el individuo se acuse a sí mismo o a los demás. 4. Estado emocional negativo persistente, por ejemplo, miedo, terror, enfado, culpa o vergüenza. 5. Disminución importante del interés o la participación en actividades significativas. 6. Sentimiento de desapego o extrañamiento de los demás. 7. Incapacidad persistente de experimentar emociones positivas, por ejemplo, felicidad, satisfacción o sentimientos amorosos. E. Alteración importante de la alerta y reactividad asociada al suceso traumático, que comienza o empeora después del suceso, como se pone de manifiesto por dos o más de las características siguientes. 1. Comportamiento irritable y arrebatos de furia, con poca o ninguna provocación, que se expresan típicamente como agresión verbal o física contra personas u objetos. 2. Comportamiento imprudente o autodestructivo. 3. Hipervigilancia. 4. Respuesta de sobresalto exagerada. 5. Problemas de concentración. 6. Alteración del sueño, por ejemplo, dificultad para conciliar o continuar el sueño o sueño inquieto. F. La duración de la alteración. Criterios B, C, D y E es superior a un mes. G. La alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, medicamento, alcohol, etc., o a otra afección médica. Especificar sí, con síntomas disociativos. Los síntomas cumplen los criterios para el trastorno de estrés postraumático y además, en respuesta al factor de estrés, el individuo experimenta síntomas persistentes
o recurrentes de una de las características siguientes. 1. Despersonalización. Despersonalización. Experiencia persistente o recurrente de un sentimiento de desapego y como si uno mismo fuera un observador externo del propio proceso mental o corporal. Por ejemplo, como si se soñara sentido de realidad de uno mismo o del propio cuerpo, o de que el tiempo pasa despacio. 2. Desrealización, que es una experiencia persistente o recurrente de realidad del entorno. Por ejemplo, el mundo alrededor del individuo se experimenta como irreal, como en un sueño, distante o distorsionado. Acá se agrega una nota. Para utilizar este subtipo, los síntomas disociativos no se han de poder atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia. Por ejemplo, desvanecimiento, comportamiento durante la intoxicación alcohólica u otra afección médica. Por ejemplo, epilepsia parcial compleja. Especificar si, con expresión retardada, si la totalidad de los criterios diagnósticos no se cumplen hasta al menos 6 meses después del acontecimiento, aunque el inicio y la expresión de algunos síntomas pueda ser inmediato.